Cuando estamos hablando de él, estamos hablando del maestro de la vieja escuela. Cuando estamos hablando de él, estamos hablando del karma. Cuando hablamos de su energía y nos referimos a la astrología antigua, prácticamente era una sentencia. Y quizás ahora la astrología moderna trata de romantizar o de maquillar un poco su exigencia. Una realidad es que esta energía te obliga a bajar los sueños a tierra y a enfrentar la vida con la crudeza de su realidad. Y te dice, momento, aquí todo crea un orden, una estructura y tiempo. Y si quieres algo dentro de esta dimensión de conciencia, debes de esforzarte por ello. Bienvenidos al video de Cronos para los griegos, Saturno para los romanos, el gran Saturno. Vamos a empezar hablando de su composición física, que nos va a decir mucho de su composición energética, y vamos a hablar de los orígenes de su nombre. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de este gran cronocator, de este gran marcador del tiempo, de esta gran energía que no se caracteriza por ser sutil, muchachos, y de la cual prácticamente nadie nos salvamos hasta que nos hacemos responsables. Bienvenidos al tema de Saturno. Saturno, muchachos, es el sexto planeta del sistema solar y es el segundo en tamaño, apenas superado en tamaño y masa por Júpiter. Además, es el único con un sistema de anillos visible desde la Tierra. Su nombre proviene, como ya les dije, de un dios romano y forma parte de los planetas exteriores o gaseosos. Al margen de los anillos, presenta una gran similitud con Júpiter. Contiene un núcleo rocoso cubierto de un océano de hidrógeno metálico líquido y por encima una cubierta de hidrógeno molecular y helio. Y por último, una densa atmósfera. Tiene una rotación diferencial y lo más característico de Saturno son sus anillos. Se trata de una sucesión de anillos de distintos diámetros compuestos por polvo, corpúsculos de hielo, hielo seco y roca helada, con tamaños que van desde pocos centímetros hasta grandes volúmenes. Saturno posee un número de satélites, entre ellos destaca el satélite denominado Titán, un enorme satélite, muchachos, de tamaño tan grande que incluso es mayor al planeta Mercurio. Este Saturno tiene esa gran característica y si nos damos cuenta su composición física nos habla mucho de su dureza, nos habla mucho de su frialdad, nos habla mucho de su energía. Pero vamos a ver qué nos dice la mitología griega o su análoga la romana del nombre de esta maravillosa energía arquetípica, de este maravilloso planeta y de este dios marcador del tiempo, donde nos dice, a ver, momento, muchachos, aquí es momento de hacernos cargo y volvernos maduros. Si sabemos acatar las leyes de Saturno, entonces no nos vamos a ver azotados por una serie de sucesos que nos obliguen a ver esa situación de la cual nos negamos a hacernos cargo y de la cual nos negamos a hacernos responsables a través de esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Entonces, veamos, entendamos, conozcamos un poquito más del gran Saturno. Cuando quieras que el pueblo no tenga conocimiento, cuando quieras que el pueblo no sepa una verdad, cuando quieras establecer un orden y un control, pon la verdad a la vista de todos y ridiculízala, o mejor aún, siembra en las creencias del pueblo que un mito es una mentira. Entonces la verdad va a estar a la vista de todos, pero a los ojos de ninguno. Hoy vamos a ver el mito de Cronos, de Saturno, dios del tiempo, el maestro de la vieja escuela que te obliga a crear un orden y una estructura y que te dice que todo en esta vida, en esta dimensión de conciencia requiere un sacrificio. Y vamos a ver una constante que es muy interesante. Padres que son derrocados por sus hijos para crear un nuevo sistema de dioses.
Esa es la constante, muchachos. La vez pasada vimos la historia de Júpiter, que es Zeus, cómo vence al mismísimo Saturno, que es Cronos, y ahora vamos a ver cómo Cronos vence a su padre, que es Urano. La misma historia, muchachos. ¿Será acaso que la mitología griega o su análoga a la romana es una especie de Biblia cósmica? Bueno, los dejo a su consideración. Hoy vamos a ver la historia rapidito y de una forma bastante coloquial de lo que es Saturno, Cronos, dios del karma. La mitología griega cuenta, muchachos, que Urano estaba casado con Gaia o era pareja de Gaia, que es Gea en la mitología griega. Entonces estamos hablando de Urano y Gea, que en realidad es Gaia. Eran una pareja, sin embargo, a Urano se le revelaría que por destino uno de sus hijos lo iba a destronar, por lo cual apenas nacidos sus hijos los retenía en el seno de su madre para que no viera la luz. Gea, que es Gaia, estaba muy indignada e incitó a sus hijos a que se rebelaran contra su propio padre. Pero el único que hizo eco a su llamado fue Cronos, que es Saturno. Entonces, su madre le da una hoz con la que debería de atacar a su padre. Cronos vio la oportunidad cuando su padre estaba distraído y lo castró de un solo movimiento. Los testículos de Urano caen al mar y ahí es donde se crea o nace Afrodita, que es Venus. De este modo, Cronos vence a su padre y se casa con su hermana Rea e inicia una segunda dinastía de dioses griegos, a la cual esa dinastía y a esa época se le denominó la Era Dorada, pues nadie hacía lo incorrecto y todos vivían en armonía. Sin embargo, el mismo Cronos sería objeto de la misma maldición. Es como lo que ya les expliqué la vez pasada, que hablamos de Júpiter, cuando Júpiter vence al mismísimo Cronos. Es como si fuese una especie de karma, muchachos. Padres que son vencidos por sus hijos. Entonces sigamos la línea. Urano, que es padre de Cronos, que es Saturno, es derrocado, ¿no? Por su mismísimo hijo. Saturno derroca a su padre castrándolo, pero se hace acreedor de un mismo destino, siendo que posteriormente va a ser derrocado por su propio hijo Zeus, que es Júpiter. Aquí Júpiter le da un elixir a su propio padre, haciendo vomitar a sus hermanos. Así, muchachos, es como se crea una nueva dinastía de dioses, capitaneados por Zeus, que es Júpiter, y sus hermanos. Estos, muchachos, sus hermanos y Júpiter inician una guerra contra los antiguos dioses que eran capitaneados por Cronos, que es Saturno, y los titanes. Esta guerra se denominó la titanomaquia y entonces se disputarían en esta guerra el control del cosmos. Tras una batalla muy feroz, Zeus, que es Júpiter, se corona como el dios supremo, venciendo y sustituyendo a su mismísimo padre, que es Cronos Saturno. ¿Ok? Aquí vemos una constante. Ya vimos en el video pasado qué interesante estuvo saber que Júpiter vence a Saturno y ahora vemos que el resultado de Saturno vencido por su propio hijo es nada más y nada menos que como una especie de karma, porque resulta que Saturno ya le había hecho lo mismo a su padre, que es Urano. Entonces se pone muy interesante porque todo pareciera indicar que el mensaje que nos dan es que los hijos se rebelan a los padres para crear un nuevo sistema de dioses. ¿Y van entendiendo? Hijos que se rebelan al padre para crear un nuevo sistema de dioses. Entonces, vamos a seguir con lo que es Saturno, Cronos, desde la astrología. Pero ahora nos quedamos con esta historia tan interesante que está marcando una misma directriz, ¿ok? Es una misma directriz. Marca la constante de que hay una guerra de dioses contra dioses, dioses viejos para tumbar viejas estructuras y crear dioses nuevos, ¿ok? Vamos atando cabos.